Esther capítulo 9, por favor, hermanos, Esther capítulo 9. Estamos ya enfilándonos, hermanos, hacia la culminación del libro de Esther, pero aún nos falta una parte de este capítulo y el siguiente, así que probablemente a final de año estemos culminando ya el libro de Esther, que nos ha llevado prácticamente todo un año. Esther 9. Y vamos a observar hoy, hermanos, los versículos 22 al 28. Vamos a continuar con la fiesta del Purim. Hace 15 días hablamos de la fiesta del Purim desde la perspectiva de poder observarlo como parte, hermanos, también de la celebración del pueblo judío, que nos enseña que la liturgia dentro del pueblo cristiano es necesaria. Así que esta mañana estamos observando, y vamos a observar que la fiesta del Purim también implica rituales que traspasan las generaciones. La ocasión pasada examinamos la fiesta del Purim como la culminación del peligro que acechó a los judíos de un exterminio inminente. Y en aquella ocasión, la ocasión pasada, observamos que la fiesta del Purim es una celebración cuya liturgia, aunque parezca religiosa, como muchas de las celebraciones de iglesias hoy día, se pueden desviar del verdadero propósito. Establecimos que en la iglesia la liturgia es necesaria y que además es necesario establecer una liturgia que permita a todos los creyentes congregados poder expresar su espiritualidad de manera correcta. No somos de ninguna manera, ni deberíamos ser, hermanos, gente que reprime esta parte, pero la espiritualidad se expresa de manera correcta. Lamentablemente por años, quizás una de las denominaciones que más han sido atacadas en este sentido de restringir la expresión de la espiritualidad han sido los bautistas. Pero por otro lado, hermanos, también mantenemos y queremos mantener un orden que no sobrepase, pero a veces en el entendimiento de mantener ese orden no o nos sentimos muy apagados o muy limitados y quizás muchas veces incluso persuadidos personalmente de expresar nuestra espiritualidad dentro del culto. Por eso establecimos que la iglesia, la liturgia es necesaria y además es necesario establecer una liturgia que permita que podamos expresar correctamente nuestra espiritualidad. Y esa espiritualidad no debe estar guiada solamente por el regocijo, la alegría o expresiones superficiales. No. Tampoco esa liturgia debe estar escondida y dar poca evidencia de que el propósito es espiritual y no el hombre, y no el sentimiento, y no el sentirnos bien, y no salir de este culto y decir qué hermosas estuvieron las alabanzas, qué bien me sentí, qué emocionado estoy. No se trata acerca de eso, sino que toda liturgia debe ser dirigida a Dios como un culto verdadero a Dios y que debe contener los parámetros bíblicos en su desarrollo litúrgico. Y eso es lo que debemos cuidar siempre, hermanos, como un tesoro preciado. Ya hablamos la semana pasada respecto a la idea de algunos de que nuestra alabanza debe ser tradicional y cantar puros himnos, o bien si podemos avanzar y cantar los himnos actuales. Pero todo eso se hace, hermanos, bajo principios que ya establecimos. Y lo debemos cuidar como tesoro preciado. Pero ahora vamos a ver, hermanos, en esta mañana, que la liturgia dentro de la iglesia necesita ser reforzada por otra especie similar, pero que se desarrolla dentro del hogar. Y a eso nos referimos como rituales familiares. La liturgia de la iglesia hace que se exprese el creyente comunitariamente
dentro de la iglesia en su espiritualidad. Y está ordenado por el Señor y está mandado por el Señor. Por eso es el propósito de reunirnos. Pero la liturgia congregacional debe estar reforzada dentro del hogar por lo que voy a llamar ritualismos familiares. Y como hemos visto anteriormente, la fiesta del Purim, hermanos, es una fiesta que no está ordenada en la Torah, es decir, en la ley, no está puesta en la ley. Pero es una de las celebraciones más esperadas por los judíos hoy día. En realidad, podríamos decir, hermanos, que todas las fiestas ordenadas por Dios para los judíos han hecho del pueblo judío un pueblo ritualista. Tienen muchas prácticas en todo el desarrollo de la vida diaria. El pueblo judío, a través de las fiestas que han sido ordenadas y especificadas dentro de la liturgia judía, han hecho que traspase todo eso, esa liturgia judía dentro de su desarrollo en el templo, en todo el servicio levítico. Eso ha hecho que todo eso traspase hacia el núcleo más pequeño, de tal manera que los judíos se convierten en hombres de familia, mujeres de familia, que contiene una alta práctica de ritualismos. Y de esta manera, los judíos son un pueblo cuya vida diaria, no solamente en el templo o en la sinagoga, sino cuya vida diaria, desde levantarse hasta el acostarse, desde su andar, su vestimenta, su saludo, su oración, por cada alimento que están probando y cualquier bebida que en ese momento puedan tener, desde que entran a una casa o salen a una casa, todo lo inician y lo terminan con ciertos rituales. Hay ciertos rituales que gobiernan la vida diaria de un judío, desde que se levanta hasta que duermen. Todo el día judío está lleno de prácticas rituales. Ahora, si ustedes observan un poco esta cultura, pero no estoy tratando, hermanos, de que seamos adeptos o acercados a este punto, pero si ustedes observan de alguna manera esas costumbres judías, ustedes van a observar desde que ellos se levantan cómo comienzan con ciertos rituales. Y cuando ellos se van o terminan a acostarse otra vez, cómo terminan con un ritual. Pero en todos los días, en todo tiempo, en todo momento, están llevando a cabo algunos rituales continuamente. Ahora, la pregunta ¿es el ritualismo algo malo o algo benéfico para la vida espiritual? ¿Es el ritualismo algo malo o algo benéfico? Y lo vamos a observar precisamente en nuestro texto de esta mañana. La vez pasada vimos el primer ritual que llevan a cabo los judíos en la fiesta del Purim. Y esto se llama la lectura del Megilá, donde pudimos leer, les di brevemente, 24 reglamentos que tienen para la lectura. No simplemente levantarse y leer la lectura del Megilá, es decir, la historia de Esther. No simplemente levantarse y leerla. Hay 24 reglamentos de cómo lo deben de hacer. Si están fuera de la ciudad, si están dentro de la ciudad, especificaciones muy claras de cómo en el primer ritual, que es la pura lectura de la historia de Esther, deben cumplir con 24 reglamentos. Ahora, hay otros 2 rituales dentro de esta fiesta que se practicaban y que están precisamente al final de nuestra historia. Vamos al versículo 22, por favor, hermanos. Versículo 22. Capítulo 9, versículo 22. Dice, leamos todos. Como días se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Ahora vuelvo a repetir, hermanos, para que estemos bien en el contexto. La fiesta del Purim no es una fiesta especificada en la ley de Moisés. No es una fiesta especificada por Dios. Esta es una fiesta que estableció Mardoqueo para todo el pueblo judío. Una fiesta donde celebraban la liberación del pueblo judío.
del exterminio. Ahora, puesto que está en el Antiguo Testamento, no está especificada por la ley, pero está en el Antiguo Testamento, entonces se considera una fiesta de carácter religioso. Pero ya le dije la semana antepasada que esta fiesta para muchos se ha vuelto en una desviación tremenda que no lleva la connotación realmente religiosa. Realmente es una fiesta muy cultural, a veces hasta pagana completamente, y es donde observamos que a veces, hermanos, las liturgias en su implementación pueden contener elementos paganos incluso dentro de las iglesias. Hay que tener cuidado con eso. Pero lo que hoy quiero observar, hermanos, es que en esta estipulación de la fiesta del Purim hay otras dos observancias, aparte de la lectura del Megilá, o sea, de la historia de Esther, hay otras dos observancias que tienen que hacer. Y eso es a lo que me quiero referir ahora en este sentido, para que podamos entender, hermanos, que esta segunda parte de la práctica tiene que ver no necesariamente con la liturgia dentro del templo, sino con la práctica dentro de los hogares, a lo cual llamamos rituales. Dice que esta fiesta debe, hermanos, observarse que los judíos tuvieron paz con sus enemigos y que lo deben ver como un mes en que la tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, y que para eso deben hacer banquete de gozo y enviarle porciones a cada uno, a su vecino, y dádivas a los pobres. Esto es parte, pero ya personal, dentro de la familia, de un ritual. Va a llegar la fiesta del Purim, entonces se preparan con la comida, se preparan con todo lo necesario, porque lo primero que van a hacer después de leer esto es después enviar porciones a cada uno, a su vecino, y buscar pobres a los cuales puedan ellos compartir también el alimento. Enviar porciones cada uno a su vecino es parte del ritual. Los hijos lo aprenden, los grandes lo llevan a cabo, ellos aprenden, son enseñados por los padres, enviar porciones a cada uno en su vecino. Porción, hermanos, aquí utilizado en este pasaje viene de la palabra maná. Se utiliza la palabra maná y significa porción, parte o alimento. Así que en la festividad, hermanos, de estos judíos, en la fiesta del Purim, hay que preparar regalos, presentes especiales para darlos a cualquier judío que esté cerca de ellos. Mire lo que dice un judío cuando ellos festejan el Purim. Un judío dice respecto a esto: en la mañana de Purim vamos por todos lados visitando amigos y entregándoles deliciosas golosinas, lo que llaman el Misloach Manot. El Purim es el día en que nos acercamos a abrazar a nuestros compañeros judíos, independientemente de cualquier diferencia religiosa o social que tengamos. Después de todo, dice este judío, Amán no discriminó entre nosotros. Por eso particularmente es bueno dar regalos a aquellos con los que puedes haber tenido una discusión o a alguien nuevo en la comunidad que necesita un nuevo amigo. Así que este primer ritual lleva a los judíos en su práctica ritualista del hogar a poder observar, hermanos, la amistad de una manera muy especial, pero sobre todo con judíos, para mantener la hegemonía como pueblo judío. Luego dice nuestro texto también que no solamente daban porciones, hermanos, a los vecinos, sino que también daban dádivas a los pobres. Así que es un día de ayudar a la gente necesitada, y se preparan y enseñan a sus hijos para que participen de esta ofrenda o limosna para los pobres. Sigue diciendo el mismo judío practicante de la fiesta del Purim, dice: en Purim es también una misvá especial dar regalos o dinero a los pobres. El pueblo judío es una sola unidad. No podemos de ninguna manera disfrutar las festividades si las personas pobres no tienen lo suficiente. Por ello, antes de iniciar la fiesta, hacen esta dádiva a los pobres para que compren comida y todo lo necesario para que también ellos puedan festejar el Purim. Entonces, viene el gran final de esta práctica. Una vez que dieron los regalos a los vecinos, una vez que fueron y entregaron dinero suficiente para que los pobres puedan comer también ese día, entonces se reúnen en las casas y viene la comida festiva. Dice este hombre: comemos ahora sí satisfechos y alegres. Ahora sí podemos comer satisfechos y alegres. Hemos hecho amistad con los vecinos, hemos arreglado las diferencias, hemos dado a los pobres, ahora sí podemos comer satisfechos. Así concluye entonces la festividad del Purim, la cual hemos dicho tiene el propósito de recordar cómo es que Dios libró del exterminio en los días del rey Asuero, Esther y Mardoqueo a los judíos.
Por supuesto, debido a que esta celebración no está reglamentada en la ley y solamente contiene los elementos que deben hacer, los cuales ya hemos mencionado hasta ahora, leer la Megilá con 24 ordenanzas de cómo se debe de hacer, repartir y dar porciones a los vecinos y ayudar a los pobres. Por supuesto, como todo esto viene dentro de la especificación aquí dada, pero no reglamentada por la ley, entonces esta celebración, hermanos, debe hacerse perfectamente como ya se ha mencionado, y los judíos tienen cierta libertad para añadirle su toque para lograr que la fiesta sea de regocijo. Así que algunos se disfrazan, otros hacen una fiesta de máscaras, recordando a Esther, a Amán, a Asuero y a todos los personajes, dando entonces también a conocer la identidad final de quién es la reina Esther, puesto que recuerden que Esther no se dio a conocer sino hasta este momento especial. Ellos hacen un montón de cosas, hacen galletas con la forma de oreja de Amán, dicen que les, son un montón de cosas, son rituales. Ellos no deben olvidar los elementos esenciales. Y para ellos es evidente que la fiesta siempre debe contener los elementos rituales imprescindibles, como la lectura del Megilá, la acción del Matanot Levión, dar a los pobres, la Misloa Manot, darle regalos a los amigos, y por último la gran comida festiva. Este es todo un ritual familiar. Ahora quiero concentrarme, hermanos, en esta mañana, habiendo explicado esta parte breve, quiero concentrarme en los versículos 23 al 26. Por favor, vean, 23 al 26. ¿Lo tienen? Leamos juntos, 23 al 26. Dice: y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio de aquellos judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Así que, hermanos, en el versículo 26 dice que todos los hechos y acontecimientos llegaron a formar parte del conocimiento del pueblo. Eso significa que no era una mera noticia o un informe cuando se celebra la fiesta del Purim, sino que ahora, mediante todos estos actos, contienen la historia completa y ya no eran meramente especulaciones ni noticias deformadas. Ahora la misma fiesta, los rituales de la fiesta estaban escritos en la carta enviada y cómo deberían de celebrar también esa festividad. Y en respuesta, los judíos hicieron con esta fiesta lo que Dios había ordenado con todas las demás fiestas. Y en realidad, con todos los demás preceptos de Dios. Hay 613 mandamientos de la ley de Dios, los cuales necesitan cumplir los judíos. No solamente 10, 613 mandamientos. Los versículos 27 y 28 nos dicen que hicieron y que no solamente lo hicieron, sino lo hicieron con un propósito, el establecer esta fiesta ritualista. Vean cuál es el propósito, 27 y 28. Vean, por favor. Dice: los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito, tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. ¿Cuál era el propósito de establecer una fiesta y llenarla de todos esos procedimientos
rituales. El hecho es de que al hacerlo, cada vez que lo hacían anualmente, los hijos, las generaciones posteriores iban a recordar todo este momento, todo este evento. Ahora, cuando hablamos de esto, de cómo hacer, hermanos, que nuestra descendencia, nuestros hijos y los hijos de ellos aprendan y guarden el camino del Señor y que ellos también enseñan a sus propios hijos. Es aquí donde vemos el gran valor, hermanos, del pueblo judío al traspasar estas prácticas. Ellos siguen festejando esto como hace 2000, 3000 y 4000 años. Es muchísimo tiempo como para que una costumbre, una fiesta o una tradición permanezca. Y se mantiene, y se mantiene, y se mantiene. No por 1000 años, 2000, 3000, 4000 años. La razón, hermanos, es que mantiene así un esquema ritualista que va traspasándose a los hijos. Miren, hermanos, si hay una forma en que nosotros podemos hacer que nuestros hijos enseñen a sus hijos a orar, a venir al templo, a estar en la casa de Dios. Si hay una forma en que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos para que ellos enseñen a sus hijos a leer la palabra del Señor, a hablar a otros de Cristo, a vivir una vida agradable, santa al Señor. Si hay una manera como nosotros podemos hacer de enseñar a nuestros hijos a que vistan decorosamente y que estos les enseñen a sus hijos en los aspectos, hermanos, visibles, a vivir una vida acorde a los parámetros del Señor, es precisamente, hermanos, estableciendo rituales de hogar. Un ritualismo de hogar. Aquí está la prueba. Por más de 4000 años la fiesta sigue permaneciendo con su contenido. Ahora, que si ellos entienden y comprenden la trascendencia de eso, y que si ellos a través de esto pueden observar a Dios y ver a Dios y comprender a Dios como es, eso es diferente. Pero por lo menos ellos tienen el mensaje por miles de años y por cientos de generaciones de la misma manera. Y aquí es donde yo veo un gran problema con nosotros como padres cristianos, hermanos. Hemos cambiado elementos ritualistas de nuestra vida cristiana y los hemos convertido en tradiciones. Hay una diferencia entre ambos. Una tradición es simplemente una memoria histórica muy general de algún acontecimiento que ha pasado a las generaciones. Pero el ritual es una serie de actos específicos que contienen una base simbólica, representativa y de gran valor. Déjeme, le doy un ejemplo quizás burdo, pero muy personal respecto a este asunto. Porque tengo que expresarlo en forma de mi experiencia, de lo que sirve precisamente los elementos ritualistas. Y perdóneme el ejemplo personal, pero lo tengo que hacer para poder ejemplificarlo. Cada domingo, hermanos, cada domingo, desde que yo tenía 6 años hasta los 21 años que salí de mi casa, cada domingo, esto era un ritual. Mi padre realizaba una especie de ritual todas las mañanas de los domingos. Se levantaba muy temprano, ponía agua a calentar en unas vaporeras grandes, comenzaba a planchar la ropa de los 7 hijos, incluso algunas veces hasta la de mi madre, y luego nos levantaba temprano para bañarnos, y mientras lo hacía, ya había ido él por las cosas para el desayuno, preparaba el desayuno. Ese era su ritual domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo. No era todos los días, era nada más el domingo. Lo hacía. Nos levantaba temprano, nos daba de desayunar y exactamente 15 para las 9 debemos estar frente a la casa esperando uno de los 2 autobuses que tomábamos para ir al templo cada domingo.
Era un recorrido de 50 minutos aproximadamente. Y él ritualmente tenía que llegar siempre, siempre antes de que empezara el culto. Y así lo hizo cada domingo. ¿Qué nos enseñó con esto? Algo que nunca voy a olvidar, ni mis hermanos tampoco, creo. El valor que tiene el día del Señor. La importancia de nunca faltar a su casa y de estar siempre a tiempo en el culto. Eso nos enseñó. Y eso yo he querido enseñar a mis hijos. Y espero que mis hijos lo enseñen a sus hijos. Para algunos hermanos, venir al templo y el día domingo es una tradición. Y se refleja en el hecho de que la mayoría de las veces intentan ir al templo si no hay nada que hacer. Si no hay una invitación a algún lugar, si no ha venido algún familiar a visitarnos, entonces intentan venir al templo, porque para ellos es una tradición. Algunas de las veces esperan el domingo con deseo y con gozo, y pocas veces intentan llegar a tiempo. Eso es tradición. Pero establecer ciertos rituales, apegarte a ellos para que tus hijos los observen y los practiquen contigo y luego enseñarles del porqué de esas prácticas, estás asegurándote que también ellos lo van a hacer cuando tú faltes y que luego ellos también lo harán y apreciarán el valor de esto cuando tengan su propia familia. Muy seguramente también lo harán los hijos de ellos a sus propios hijos. Pero si por lo menos el domingo para ti es una tradición, no importa la hora que vengas, con que vengas. Si para ti el Día del Señor es una mera tradición, no importa si estás, no estás, si puedes, no puedes, si llegas temprano o tarde. No va a importar porque son tradiciones. Pero si tú formas, hermanos, rituales específicos para que ellos los observen y los practiquen, estás dejando un legado en su memoria que va a traspasar. Esa es la razón de las fiestas judías, hermano. No simplemente es algarabía. Las fiestas judías tienen especificaciones ritualistas muy claras, cómo hacerlo, de qué manera, en qué forma, y hacerlos apegados una y otra vez, para ir formando una memoria especial en la vida de los hijos. Pero hermanos, si ellos ven que tú desdeñas la palabra de Dios y no te observan orar en tu vida, si te ven que estás en las redes sociales en lugar de estar en tiempos específicos especiales, si te ven que no prestas atención a lo espiritual, al estudio de su palabra, si no te ven interés en todos los días buscar, aprender algo más del Señor, si minimizas el esfuerzo que otros hacen para que aprendas más de tu Dios, si tu corazón no está en buscar, seguir y unificarte en los programas que tenemos como iglesia, ¿tú crees que tus hijos querrán ir a la casa de Dios con deseo? ¿Querrán ellos iniciar con sus clases antes de eso, buscar a Dios y orar? Si no les enseñas que antes de iniciar con todo lo que ellos hacen en un día, que lo primero es buscar al Señor porque te están viendo y porque es parte de tu ritual, antes de preocuparte por cualquier otra cosa, inclusive su propia alimentación, y les animes y exhortes a que se alimenten primeramente espiritualmente, ¿esperarás tú como un cristiano tradicionalista que tus hijos busquen a Dios como deben buscarlo? No, no será así y no va a suceder. Y no va a suceder a menos que Dios ponga en los corazones de los hijos cuyos padres son tradicionalistas, les ponga a ellos una claridad mental y espiritual de que aunque tú no eras el mejor ejemplo en esto, ellos puedan desechar tu tradicionalismo que les estás heredando, se despojen de él. Y cuando lo hagan,
Eso va a ser muy vergonzoso y triste para tu vida. Así que, hermano, quiero invitarte a seguir el mandato del Señor que le dio a los judíos desde un inicio en su peregrinar por el desierto. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 a 9. Lean conmigo, por favor. Dice, hermano. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren, hermano, este mandato es muy específico sobre los rituales que un creyente tiene que llevar a cabo. Así que, hermanos, es de gran importancia que dejemos nuestro tradicionalismo cristiano y comencemos a implementar rituales que requieren de nosotros un esfuerzo, y mantenernos, y mantenernos, y mantenernos. La liturgia en la iglesia es la expresión necesaria, pública y comunitaria del pueblo cristiano. Pero los rituales familiares son expresiones privadas, domésticas, formativas, que se aplican a la fe y a la vida diaria. Ambos, tanto la liturgia de la iglesia como el ritualismo en el hogar, ambos deben estar alineados siempre con la palabra de Dios, y ambos se van a complementar. Cuando se entienden correctamente, se refuerzan mutuamente. La liturgia de la iglesia forma nuestra teología, nos conecta con el cuerpo de Cristo, nos recuerda que no somos adoradores individuales, sino somos un pueblo que adora a Dios. Provee de modelos de adoración bíblica, pero los rituales en la familia llevan la fe del día domingo a la vida diaria, disipulan el corazón, especialmente nuestros niños, crean una memoria espiritual, reafirman en lo íntimo lo aprendido en lo congregacional. Son diferentes en contexto, en autoridad y en alcance, pero son una bendición a la vida para pasar de generación a generación. Ambos deben ser centrados en la palabra y dirigidos a Dios. Cuando se practican de manera bíblica, trabajan juntos para fortalecer nuestra fe, formar nuestro carácter y expresar nuestra espiritualidad de manera plena. Les animo, hermanos, a establecer rituales. Y por rituales no me refiero a cosas sin sentido, cosas bien pensadas. Y lo hacemos, yo sé que muchos lo hacen, pero necesitamos todavía reforzar más esta parte. Hacer que nuestra mesa nunca se come antes de orar. Es una práctica ritualista. No salimos antes de orar. Llegamos al culto, a menos que la enfermedad o alguna circunstancia grave nos lo impida.
y lo hacemos a tiempo, porque así aprenden nuestros hijos. ¿Requiere de nuestros esfuerzos? Sí. Pero cuando lo haces, pasas a la siguiente generación esas verdades que Dios quiere que se mantengan. No es el deseo del pastor, hermanos, lleguen temprano y siéntese adelante y cosas como. No, no es mi deseo, es el deseo de Dios. Porque son prácticas que honran a Dios. Así que, hermanos, el Señor nos ayude a que nuestra práctica cristiana mejore respecto al Señor y luego la pasemos a nuestros hijos para que ellos a su vez lo hagan con sus propios hijos, por generación tras generación. Vamos a orar, por favor. Padre, en esta mañana queremos suplicarte que nos ayude, Señor, a no ser gente tradicionalista ni religiosa, sino a establecer, Señor, una comprensión clara de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Para que nuestros hijos puedan, Señor, verificar nuestra fe, a quién adoramos y cómo lo hacemos. Cuando tu pueblo, Señor, pasaba por el mar, les dijiste que pusieran piedras y las amontonaran para que cuando sus hijos preguntaran qué eran esas piedras, ellos pudieran explicar los actos portentuosos, grandiosos, en que tu poder se manifestó para librarlos. Dios, ayúdanos a establecer prácticas reales, verdaderas, que queden en la memoria de nuestros hijos para que también ellos la pasen a las siguientes generaciones. Ayúdanos, Señor. Te alabamos y bendecimos y glorificamos tu nombre y exaltamos, Señor, en esta mañana. Te damos la honra y la gloria por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pónganse por favor de pie, hermanos.